Bueno, son las 8:10. Queremos saludar a la secretaria general del Partido Comunista y a propósito de lo que estaba hablando, expresidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenos días. Saludo para ti, para todo el equipo de la radio Universidad de Chile y para todos los auditores y auditoras. Sí, obviamente es muy obvio que vamos a hablar de otra cosa, pero quería partir por preguntarte si tenías algo que comentar respecto a lo que yo decía recién, de cómo la despreocupación por los derechos de los trabajadores en los países desarrollados hoy día ha servido de caldo de cultivo para que aparezcan liderazgos populistas y extremistas como Donald Trump y Marine Le Pen, que tienen un fuerte apoyo de esos sectores abandonados por la globalización y por las fuerzas políticas de izquierda. Bueno, yo primero comparto plenamente lo que señalabas respecto de los riesgos que estamos enfrentando producto de esta hasta ahora guerra arancelaria que estamos viviendo frente a la imposición de aranceles de manera unilateral que ha hecho Estados Unidos. Porque no sabemos en qué va a derivar esto, pero sí tenemos una clara, o sea, si hay una evidencia clara cuando ocurren este tipo de situaciones, es que quienes pagan los costos efectivamente son los sectores más vulnerables y la clase trabajadora. Acá poco se dice, ¿no? Porque estamos, bueno, obviamente todos muy concentrados en lo que va a significar la imposición de este 10% de aranceles en nuestro país, pero nadie comenta que además de los aranceles, Trump anunció además que le va a quitar, y le quitó, ¿no?, en los hechos, el derecho a huelga a como cerca de 1 millón, un poquito más de trabajadores, ¿no? O sea, estas medidas además vienen acompañadas de medidas que uno podría decir son todo lo contrario, ¿no? Van contracorriente de lo que uno esperaría, que es más desprotección a la clase trabajadora. Y claro, tal como tú dices, Patricio, la pregunta es, bueno, ¿qué estamos haciendo aquellos sectores y qué ha pasado con aquellos sectores que nos sentíamos herederos, representantes, ¿no?, que pretendemos, ¿no?, mantener un legado de representación de la clase trabajadora, que esa clase trabajadora que hoy día está siendo golpeada con las medidas de los gobiernos, en este caso de Estados Unidos y otros, finalmente también los han votado, ¿no? Han votado por estos liderazgos populistas. Creo que es parte de las reflexiones profundas que tiene que hacerse el mundo de la izquierda, que tenemos que hacernos los partidos de izquierda, pero también es parte del debate que tenemos que instalar en el marco de los desafíos electorales que tenemos. O sea, uno no puede pensar en esto, creo yo, ¿no? Quizás no, algunos no lo comparten, pero nosotros no podríamos pensar el año 2025 en clave electoral sin hacernos cargo de qué está pasando con las capas populares, de por qué hay sectores de este país, particularmente de clase trabajadora, hombres de nuestro país, hombres de 30, 50 años, que nos miran y que de verdad que pese a los avances, no es que no reconozcan avances como el salario mínimo, lo que hemos logrado en 40 horas, pese a eso, igual miran con distancia. Creo que eso es un tema que tenemos que analizar, no para decir, oye, pucha, ¿por qué la gente no nos entiende?, sino que para hacernos cargo de qué está pasando ahí. Creo que es parte de las reflexiones que debemos acompañar, ¿no? Que el debate electoral no sea solo para ganar adeptos, sino que también sea haciéndonos cargo de qué está pasando con un mundo que hoy día, insisto, nos mira con distancia y que tenemos que ir a reencantar, pero no desde la lógica de que mire, entienda lo que hemos hecho o mire, convénzase de las cifras, sino que ver, bueno, cómo conectamos, cómo bien conectamos. Parte del desafío que tenemos con nuestra candidatura presidencial, sin duda. Sí, Bárbara, bueno, en ese espíritu, como de ir al fondo de las cosas, saliéndonos de dos tipos de respuesta, ¿no? Una, Bárbara, ahí te quiero prevenir de que no me des esa respuesta, que es la respuesta más como formal de que por qué el presidente del partido y la secretaria general están en la primera línea de la candidatura. Es muy obvio que es porque es la candidata del partido, ¿no? Esa es como la respuesta literal. También has leído probablemente algunos análisis de algunos medios más de derecha que dicen que el Partido Comunista controla, ¿no?, la candidatura de Janet Jara, usando la palabra control como una descalificación, obviamente. Bueno, saliéndonos de esos dos tipos de respuestas y yendo al mismo fondo que yo te proponía y que tú me has respondido, ¿cuál es el sentido más profundo de que la cúpula del Partido Comunista esté en la primera línea de la candidatura de Janet Jara? O sea, yo diría que tiene que ver más que tal como tú dices, más que con una lógica de control, porque nadie pretende, ni además sería como insultar la inteligencia, ¿no?, de nuestra propia candidata, decir que tenemos que tener una suerte de, entre comillas, control. O sea, precisamente tenemos una candidatura porque hay un reconocimiento a capacidades, ¿no?, en el propio liderazgo de nuestra compañera Janet Jara. Entonces estamos muy lejos de eso, efectivamente, pero sí nos interesa acompañar de manera muy colectiva este proceso
sobre todo por el tema programático, porque es imposible que en este breve tiempo, estamos hablando de aquí a junio, nosotros logremos recorrer con la candidata todo el país, es decir, tener todo el despliegue que uno desearía. Por lo tanto, ¿qué lo hacemos entonces? Porque uno dice, bueno, ya está, vamos a llegar a todo hasta el último rincón de Chile con la candidata. Pero ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo nos desplegamos? Nos desplegamos con la fuerza del colectivo, con la fuerza organizada. Nos desplegamos con el partido, nos desplegamos con los independientes, con los comandos que queremos construir a nivel del territorio. Es decir, desde ahí llevamos también el mensaje, porque esto no es solo el valor de la candidatura, que por sí sola tiene un gran valor. Nuestra compañera Janet Jara tiene una solidez como candidata indiscutible, pero es evidente que también está el debate programático como un eje central. Uno esperaría que fuera como una cosa muy esencial en el marco del debate de las primarias, y por lo tanto ese programa tenemos que llevarlo, esas ideas, los ejes articuladores de nuestra línea programática, tenemos que llevarla a todos los territorios, y para eso necesitamos desplegar fuerza colectiva, ¿no? Y ese es el sentido que tiene estar más que en una lógica de primera línea como de, entre comillas, control, es en una lógica de disposición plena a la tarea, de convencimiento pleno detrás de esta definición que hemos hecho, de la síntesis que hicimos en el pleno del sábado, y una disposición plena que invita y quiere convocar de manera alegre. No pretendemos andar pegándole como un latigazo a nadie. Lo que queremos es que haya un convencimiento pleno y esperanzador de que aquí tenemos que sumarnos de manera organizada para llevar este mensaje de nuestro programa en torno al nuevo modelo de desarrollo y el crecimiento guiado por salario. Hoy día, a propósito de las medidas que ha tomado Estados Unidos, poner mucho énfasis en la necesidad de protección del empleo, protección de los salarios, porque esto nos va a golpear. Sí, Entonces, nosotros no queremos ser sí, alarmistas, pero tampoco queremos pasarnos de lesos, como que, no, mira, bueno, nos vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. No, aquí tenemos que estar alerta. Y nosotros, como parte del desafío de una candidatura presidencial, hoy día en el marco de la primaria del sector, obviamente que no vamos a desentendernos de eso. Entonces, todas esas materias tenemos que llevarlas con mucha fuerza, y esperamos nosotros, por cierto, más allá de las fronteras de nuestro partido, con independientes, con otros actores, pero también dándole fortaleza al mundo organizado, es decir, Bárbara, orgánicamente. Hay una cosa interesante que está ocurriendo con la candidatura de Janet Jara, porque vivimos, tú lo sabes también, en un país donde la tendencia es a borrar las militancias partidarias. O sea, uno en época de campaña puede ver 10 candidatos y si no está medianamente informado no sabe a qué partido pertenece, ¿no? Ustedes tienen un interés manifiesto, explícito, por lo mismo que estamos conversando, de que no se olvide que Janet Jara es la candidata del Partido Comunista, ¿no? No es solamente una persona, es una candidatura de un partido político, de un colectivo. Pero además algo que conversábamos ayer en privado y que ahora reconozco públicamente que le alabábamos al PC, es que ustedes han hablado de que escribieron el programa primero y nombraron a la candidata después, ¿no? Que no es lo mismo que han dicho los otros partidos que en general han proclamado a sus candidatos hasta ahora. Bueno, ¿qué quiere decir eso en lo más concreto, no? Bueno, en lo más concreto, Patricio, eso se tiene que traducir ahora en la conformación de comandos territoriales, ¿no? Ya estamos en el diseño, evidentemente lo estamos dialogando y conversando con Janet también, el diseño de un comando central, pero necesitamos que esto se despliegue como comandos en los territorios, en las comunas, en las provincias, en las regiones, de tal manera de poder llevar los 3 ejes que articulan el programa con el cual nosotros hemos entrado a esta disputa, a esta batalla de la primaria, ¿no? Primero, el tema de nuevo modelo de desarrollo, crecimiento guiado por salario, que en el fondo es lo mismo. Mira, porque algunos nos dicen, bueno, pero ¿qué están hablando cuando dicen esto? Lo que estamos diciendo es, mire, si queremos un nuevo modelo económico, tenemos que cambiar el paradigma. No podemos poner solo la atención en el mercado, en la regulación, en, digamos, la superestructura económica, sino que también, junto con eso, no es que estamos diciendo esto lo vamos a dejar de mirar, pero tenemos que poner el foco en quienes dinamizan la economía, sobre todo en tiempos como los que vamos a empezar a vivir. ¿Quiénes son los que dinamizan la economía? Los trabajadores y las trabajadoras, y desde ahí medidas. Luego tenemos un segundo eje que tiene que ver con barrios, ¿no? Con política en los territorios. Una cosa es garantizar buena pega,
buen salario y por lo tanto con eso tú tenés soporte, ¿no? Una mínima seguridad y certeza. Yo puedo, con este salario, con mi trabajo, mantenerme a mí, a mi familia, a mi núcleo. Si trabajamos dos, con eso nos robustecemos, nos fortalecemos, pero necesito servicios. Necesito que las cosas estén al alcance de la mano. Bueno, políticas muy vinculadas a los alcaldes, a los territorios, para seguir fortaleciendo el trabajo que se hace desde los municipios. No es reemplazar ni poner nuevas estructuras, es un vínculo con el territorio para que seamos más eficientes. Y ahí, evidentemente, también otras políticas, por ejemplo, transporte, que no depende exclusivamente de un municipio, pero que es esencial a la hora de pensar en mejor calidad de vida para la gente. Y un par de medidas más. Y luego tenemos todo una capítulo que tiene que ver con, hablamos mucho esto de que tenemos que modernizar el Estado, que esto, que lo otro. Nosotros decimos, mira, no solo necesitamos mejorar la gestión y modernizar, sino que por sobre todas las cosas también necesitamos regular mejor. ¿Para qué? Para que no se nos produzcan hechos complejos, como hechos de corrupción y otros, que finalmente también van mellando el valor de la institucionalidad y de la democracia. Más participación ciudadana, es decir, hacernos cargo de ese desafío también. Ahí tenemos 3 ejes estructurales y sobre eso las bajadas programáticas y las propuestas más concretas. Y eso es lo que queremos ir a desplegar al territorio. Has hecho los 3 enunciados, Bárbara, y recordar que estamos hablando con la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa. Y vamos al primero, que es el del modelo económico, ¿no? No son tiempos fáciles para decir que hay que cambiar el modelo económico. O sea, yo he estado en conversaciones privadas, para decirlo más directamente, en carretes, donde personas que tienen un punto de vista más funcionalista o sistémico, digámoslo así, dicen, esta era la cuna del neoliberalismo y ahora será su tumba, como riéndose de todos esos eslóganes del estallido social. El domingo vi la muy interesante entrevista, seguramente tú la viste también, Bárbara, de Iván Valenzuela a Gonzalo Vinter, donde el colega Valenzuela, que le reconozco que es un muy buen entrevistador, porque es muy sagaz, arrinconó ahí a Vinter de que, a ver, pero usted quiere cambiar el modelo, ustedes ya habían dicho que iban a cambiar el modelo y no hicieron nada. Bueno, hay que tener un plan para esto, porque este es un objetivo muy, muy ambicioso, Bárbara. Y bueno, no alcanzamos a cubrir el punto en esta entrevista, pero si me pudieras decir en un par de minutos cuál es el plan, qué quiere decir concretamente cambiar el modelo económico, porque es un propósito de gran envergadura. Bueno, lo primero, comentarles que estamos trabajando en la conformación de un equipo con economistas de distinta mirada y no solamente independientes, no solamente del partido, sino que también de otros sectores, precisamente para robustecer las medidas más urgentes en el marco de lo que ha anunciado Estados Unidos y los riesgos que esto puede significar para nuestro país de aquí en más. De hecho, para hacernos cargo también de lo coyuntural, ¿no? Y respecto del debate sobre nuevo modelo de desarrollo, sobre crecimiento guiado por salario, primero es eso, no retroceder respecto de las políticas de garantía de derechos a la clase trabajadora y su capacidad de organización. Eso es clave. O sea, si no tenemos contrapartes equilibradas, no solo nos hacemos un flaco favor en términos de fortalecimiento de la democracia, porque dejamos que un actor tenga preeminencia y tenga la posibilidad de cooptar a la institucionalidad cuando está desequilibrada la balanza, sino que además necesitamos robustecer las herramientas de los trabajadores, porque necesitamos que aquí no se instalen políticas que eventualmente, como lo han planteado sectores de derecha, vengan a pedirnos que una vez más nos ajustemos el cinturón, pero ese ajuste sea principalmente para los trabajadores y trabajadoras sin aumentos de salario mínimo. ¿Eso quiere decir negociación ramal, por ejemplo, Bárbara? Por supuesto. Es decir, acá el debate... Pero sin mayorías parlamentarias nunca va a haber negociación ramal acá. Así es. Por lo tanto, claro, ahora eso no tiene, ahí ya entramos en otro tema que tiene que ver con el tema más de la política, porque nosotros en el programa tenemos un itinerario y tenemos una mirada de cómo hacer los cambios. Por ejemplo, el desafío de fortalecer los polos productivos por región. Eso es algo que ya se está haciendo, no es algo que no esté ocurriendo. Entonces, a veces cuando decimos, no, pero es que aquí quieren hacer los grandes cambios, sí, pero hay cosas que ya estamos instalando. Por ejemplo, energías renovables, poder tener toda una mirada en torno a las políticas de energías limpias. Eso también se está haciendo. Tenemos que seguir profundizándolo. Pero yo diría ahí también, muchas veces se cree que aquí como que no pasa nada y sí están pasando cosas. Lo que pasa es que tenemos que seguirlas profundizando y ver cómo más, insisto, o sea, se van mejorando incluso, ¿no? Vamos poniéndole más ñeque al trabajo que ya se está haciendo y por lo tanto nosotros decimos, hay un camino avanzado. Ahora, ¿para eso qué necesitamos? Mayorías políticas, correlación de fuerzas, en buen chileno, si esto es así de simple. O sea, si nosotros no tenemos la correlación de fuerzas, sí, por eso hemos dicho, la unidad más amplia, social y política, porque necesitamos no solo un gobierno que se pueda hacer cargo de estos desafíos, necesitamos además una mayoría parlamentaria para hacernos cargo de estos desafíos y por eso hemos dicho lista única
al Parlamento, porque es la única garantía para poder avanzar en estos mínimos comunes, que no es que los digamos solo nosotros. En esto yo creo que no hay nadie en el mundo, por lo menos progresista y de izquierda, que no esté de acuerdo. Tengo claro que en la derecha no están de acuerdo con nosotros, pero en los que estamos siendo parte hoy día del desafío de mantener y profundizar cambios, nadie podría decir que no compartimos estos principios. De hecho, tú lo decías, Patricio, si uno recuerda desde los años 90 que venimos discutiendo sobre modelo de desarrollo, por lo tanto, Sí. nadie podría decir que esto no es un mínimo común. O Ya, sea, pero para eso necesitamos las mayorías parlamentarias, lista única, y además necesitamos fortalecer el rol del movimiento social. Ya, pero déjame poner en duda algunas de las cosas que tú dices, porque quizás respecto al modelo de desarrollo sí, pero por ejemplo respecto a lo que ustedes proponen como el eje de fortalecer los barrios, la organización comunitaria, que entiendo que eso es, entre otras cosas, para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia, ¿no? También. Sí, este gobierno lo que dijo que iba a hacer lo contrario en la Araucanía o en la ciúticamente llamada macrozona sur, y hizo lo mismo. La ley Naín Retamal es un proyecto de ley formulado por diputados bien de derecha que el gobierno terminó haciendo propio. Sí. La mirada, lo digo muy respetuosamente, pero la relación migración, crimen organizado en el discurso y en las acciones, o migración delincuencia, no es algo que el gobierno haya terminado por resolver bien, porque a veces aparece públicamente diciendo que hace cosas en favor de la seguridad, pero lo que está haciendo es atentar contra los derechos de los migrantes, y así sucesivamente, que son también trabajadores, ¿ah? Así es. En muchos También, casos. Bueno, exacto. entonces lo que quiero decir más directamente, Bárbara, y ahí te pido que una respuesta que no sea políticamente correcta, porque sé que el PC es leal a los gobiernos en los que participa. Lo que ustedes están diciendo es distinto a lo que ha hecho Boric y es distinto a lo que ha hecho el ministerio encabezado por Carolina Toá. Mire, yo creo que en materia, bueno, en materia de seguridad no es que no voy a dar una respuesta políticamente correcta, solo voy a dar cuenta de los hechos. Ujú, Hemos tenido diferencias. ujú. Ha sido evidente, tanto así que a nosotros se nos ha acusado como partido, y también algunos parlamentarios del Frente Amplio, se nos ha acusado como partido de ser partidos que, siendo parte del gobierno, no estamos comprometidos con la agenda de seguridad. Y nosotros no es que no estemos comprometidos con la agenda de seguridad, queremos que la gente viva segura, queremos que no estén encerrados en sus casas, porque son trabajadores y trabajadoras de los que estamos hablando. Y nosotros tenemos una primera y principal preocupación por ellos y sus familias. Por lo tanto, no es que nos dé lo mismo, pero efectivamente nosotros creemos que en materia de seguridad, tanto como la necesidad de perseguir al narcotráfico, de tener medidas, de dotar de mayores instrumentos y herramientas a los municipios, eso no puede ser bajo la vulneración de derechos humanos. O sea, aquí tiene que haber políticas integrales. Pero fíjate tú, Patricio, que a mí me ha sorprendido, porque en esto he escuchado hasta candidatos de la ultraderecha, y que créeme que me sorprendí, francamente, Ujú. no lo estoy diciendo de manera irónica, lo estoy Sí, diciendo sí. en serio, escuchar a un candidato de ultraderecha en un minuto decir, aquí tenemos que tener dura, que efectivamente aquí la gente se puede armar, cuestión que nosotros no compartimos, creemos que ahí tiene que jugar un rol principal el Estado, no es que nosotros le deleguemos esa responsabilidad al ciudadano de a pie, tenemos que nosotros como Estados hacernos cargo de protegerlo, no de que se proteja solo, pero decir todo eso, todas esas medidas que han anunciado algunos, andar disparando en centros de tiro, y decir dos doritos después o 2 segundos después, oiga, pero esto también tiene que ser considerando que acá tenemos que hacernos cargo de educación, tenemos que hacernos cargo de la infancia, o sea, pareciera ser Sí, que nosotros Bárbara. los únicos, entre comillas, loquitos, como quieren Sí. decir algunos, no sé qué, que entendemos que el debate y el desafío en materia de seguridad es bastante más integral de lo que algunos creen. Ahora, Sí, fíjate tú, Bárbara, sí, Patricio, que hay súper cuestiones, breve. perdón, Sí, solo sí. un segundo, Eh, pero fíjate tú que hay cuestiones que a veces a uno le pasan por alto y que son tan relevantes como, por ejemplo, que a veces para la gente estar seguro también implica que las calles estén limpias, que tú puedas tener un espacio en la plaza, que tus niños puedan salir a jugar y que no esté tomado por otra gente. Entonces, a veces también hay cuestiones en las que tenemos que poner más atención, que son, uno no diría como lo estructural, la nueva norma, sí. pero sí cuestiones súper esenciales para la calidad de vida. Sí, bien breve, porque me acabo de enterar por interno de que te tenemos que liberar porque tienes otro compromiso, si no hubiera manejado los tiempos de otra manera, pero súper cortito. Era muy obvio que desde el primer día hasta el último a Janet Jara le van a preguntar sobre Venezuela, ¿no? Y hay y probablemente hay una presión para que haya una posición sobre los derechos humanos que sea inequívoca en cualquier parte del mundo. Yo sé que lo hemos hablado antes, pero es distinto en una coyuntura electoral presidencial. ¿Qué dirías sobre eso?
Mira, ayer lo dijo la candidata, nosotros lo reafirmamos, le consultaron en el punto de prensa que hicimos en el lanzamiento frente al homenaje al monumento de Salvador Allende, y lo dijo con mucha claridad el Partido Comunista, y lo ha dicho el presidente de nuestro partido también. Si en esto a veces no, yo entiendo, digamos, no se trata de construir una tensión que no es real, porque en materia de defensa de los derechos humanos nunca hemos dicho que estamos de acuerdo con la violación a los derechos humanos, y nosotros queremos y defendemos los derechos humanos. Ahora, dicho eso, también hemos planteado con mucho énfasis que eso no se contrapone con el respeto a los procesos, la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y los mecanismos diplomáticos para resolver las diferencias. El problema no es de calificaciones, lo hemos dicho 100 veces, el problema no es de calificación, de que si nosotros apoyamos o no apoyamos dictadura, de que si esto o este otro no es dictadura, de que quién tiene más democracia y menos democracia, que es un debate al que estamos absolutamente llanos. No tenemos ningún problema en dar ese debate si quieren, pero en serio, hablemos de política exterior en serio. Porque, por ejemplo, lo que está pasando hoy día en Estados Unidos, alguien me va a decir, es más relevante entonces cómo calificamos al gobierno de Venezuela que tener un pronunciamiento cuando hoy día todos dicen, oiga, no digan nada, no, ¿cómo van a maltratar al presidente de Estados Unidos? Por favor, cuidemos la forma. Ahora tenemos que cuidar la forma. Entonces, ¿me entiende? Ahí uno lo que dice es, mire, no nos negamos, y nuestra candidata no se va a negar a ningún debate, ni como partido nos hemos negado nunca a ningún debate en materia de política exterior. Lo que hemos dicho es, hablemos en serio. No hagamos de esto solo la clasificación, porque eso es, primero, pretender como encapsular el debate en algo muy pequeño, y segundo, si hoy día tenemos que hablar de política exterior, lo que necesitamos por sobre todas las cosas es ver cómo fortalecemos la integración regional, porque frente al desafío que tenemos, si hoy día no nos aliamos, y ahí yo me preocuparía más de qué pasa con Argentina, por ejemplo, si hoy día nosotros no miramos la situación entre Chile, Argentina, Brasil, que siempre se entendió como una triada, ¿no? El ABC de la región, principal para poder enfrentar los desafíos con las grandes potencias, si eso no lo miramos con más detalle y estamos siempre mirando con ojo atento otras latitudes, finalmente el riesgo que corremos es mucho más alto. O sea, es atraparnos en un debate que no se va a hacer cargo de las urgencias que vamos a tener hoy día. Si para enfrentar lo que viene a nivel mundial no va a bastar con lo que digamos nosotros como Chile. Necesitamos tener una alianza regional. Y ahí quisiéramos que también eso estuviera en el centro del debate. Lo demás es parte, nosotros insistimos, no nos vamos a negar a ni un debate, pero hagámoslo en el marco de una política de Estado, sin caricatura, sin caer en esta, como mirada, yo diría sesgada, no para no hacer un juicio ni una calificación mayor, pero diría que al menos sesgada. Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista. Como siempre, muchas gracias, Bárbara, por tu amabilidad con nuestro medio y con nuestros auditores y auditoras. No, millón de gracias a ti, Patricio, y un gran abrazo. Y efectivamente ahora tengo que conectarme con la Nuevo Mundo, por eso no pudimos compartir más rato, pero a disposición siempre de seguir conversando de estas materias. Que por favor los colegas de la Nuevo Mundo no piensen que por culpa nuestra se están atrasando con su entrevista, así que te liberamos. Que estés bien. No, un millón de gracias, que estén bien, chao. Ahí estaba Bárbara Figueroa, vamos a un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.